Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y ya estamos al aire con nuestro amigo César Herrera. Muy buenas tardes, César. ¿Cómo te va vos? Muy buenas tardes. Bueno, cordiales saludos. Felicitaciones por tantos programas. Y bueno, aquí estamos dispuestos a explicar un poco los dos informes que produjimos esta semana, que tienen que ver con la cuenca del Golfo San Jorge, un informe sintético. Ya se acerca el 13 de diciembre y seguimos completando nuestro set de 12 indicadores físicos anticipadores del ciclo económico, y esta semana hicimos algo con combustibles que no habíamos hecho hasta el momento, así que bueno, a fin de año seguro que los vamos a poder juntar los 12 y ya trabajar, digamos, sobre mirar cómo viene la economía, digamos, anticipadamente en las 3 provincias patagónicas, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 12 índices tienen elaborados ya en el Observatorio Económico. Así es, eso lo hacíamos hace algunos años, después lo dejamos de repetir, pero tenemos construcción, tenemos en este caso pozos, y como son índices físicos también podríamos poner extracción, pero la inversión en extracción, o sea, hay índices referidos a la inversión, que es construcción, los pozos perforados, el cemento, el aluminio producido, esos serían como la compra de, ¿cómo se llama?, de camiones y transporte de carga, y la energía utilizada por la industria y el comercio. Esos serían como indicadores de inversión. Y después sí tenemos indicadores de consumo, que son aquellos, digamos, no sé, la nafta que usamos para nuestro auto particular, todo lo que tiene que ver con el consumo en supermercados, físico, la energía que utilizamos en nuestros hogares a nivel doméstico. Esos son indicadores de consumo que nos permiten también ver cómo va esas dos variables de la demanda agregada, pero siempre en términos físicos. Y ahí está la separación. Suponete que nosotros hicimos un informe de combustibles que se llaman combustibles totales, pero en combustibles totales tenés los dos tipos de gasoil, el gasoil común más asociado, digamos, al transporte y a la producción, el gasoil premium, hay mucha camioneta, digamos, claro, en nuestra ciudad, que claro, parte es para la producción y parte es para el ocio. Después tenés la nafta normal, la nafta super, denominada así, y la nafta, digamos, premium también, los autos de alta gama. Entonces ahí vos tenés un desdoblamiento de ese indicador y podés ir mirando adentro, tanto como, no sé, la construcción, los metros cuadrados de obra nueva y los permisos que te dan alguna idea, digamos, de lo que sucede con la inversión tan importante que es ¿cómo se llama?, en construcción, que siempre están entre el 60 y el 70% de la inversión total del país. Bien, genial. Primero, a ver, producción de hidrocarburos en las cuencas del Golfo, hay una baja del 2,2% de extracción de petróleo. Yo no sé si es mucho o poco. Yo creo que no es tan importante, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Es poco. Lo que se está dando es que en el mismo periodo, los 9 meses de este año, la cuenca neuquina incrementó un 24% la extracción de petróleo. Entonces eso, hay una pérdida relativa. Nosotros siempre, en algún determinado momento, fuimos el 50% de la extracción del país, y ahora estamos muy reducidos. Neuquén está arriba del 73%, tanto en gas, que siempre tenía un dominio muy potente, porque gas es primero la cuenca neuquina, segundo la cuenca austral, y tercero la cuenca del Golfo San Jorge. Pero bueno, nosotros en gas perdimos 6 puntos, la verdad que ahí, ¿cómo se llama?, es bastante. No es tanto el menos 2,2% en el sentido que son lo que 200.000 metros cúbicos menos, ¿no más? Claro, lo que se da es que también compara contra un 24 que había tenido un problema grave, digamos. Si vos miras las gráficas, compara contra un 24 que había tenido un problema grave, pero sigue la tendencia bajista, y adentro de eso, digamos, hay mucha recuperación secundaria, o sea que tiene que ver que al bajar la perforación, lo primario, que es perfora un pozo y por la misma presión y temperatura que hay debajo de la tierra, el líquido sale, esa sería extracción primaria. Al perforarse menos, lo que estamos haciendo es inyectar más agua y polímeros. Entonces, eso hace que yo inyecte agua en un lugar, vaya rascando el fondo del vaso, pero un fondo de tanque que tiene mucho, digamos, que todavía tiene mucho, y después en grandes tanques separo, digamos,
97, 96% de agua y 4% de petróleo. Entonces va quedando el petróleo separado del agua y ese petróleo se obtiene por recuperación secundaria. Entonces ese petróleo es el principal. Entonces es como un motorcito. Si uno mira la que no está puesta ahí, la gráfica de la secundaria, es como que viene creciendo levemente a lo largo de los últimos 10 años. Y la primaria estaba muy por encima y en el 2019 corta a la secundaria y ahora se cae fuertemente. ¿Por qué? Porque hay menor inversión en perforación. Que ese es un indicador importante para nuestra cuenca porque determina un nivel socioeconómico, porque hace impacto en el empleo directo y hace impacto en el empleo indirecto y hace impacto en el consumo. Entonces es como se llama, para nosotros es muy importante, esta baja tan fuerte que hay en la inversión tiene que ser leída en el contexto de los otros indicadores que te relaté hace un ratito. ¿Es tan importante la extracción secundaria como decías vos? O sea, ¿es la salida ahora para lo que sería la producción de la cuenca de San Jorge? Mira, hubo una expo industrial acá en Comodoro y yo lamentablemente no pude asistir esa tarde, tenía otros compromisos, pero sí después leí los reportes y en líneas generales los reportes técnicos, ingenieriles, lo que dicen es que hay que cambiar esa ecuación de agua versus, ¿cómo se llama?, perforación. Pero en líneas generales, acá se hace mucho el modelo CAPSA, dice. CAPSA, digamos, tomó un yacimiento que es Diadema Argentina, que queda a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Es un yacimiento que había sido abandonado por improductivo y llevan por lo menos 20 años, que es lo que ellos exponen, sacando, digamos, por ese método que les expliqué recién de recuperación secundaria. Y es un yacimiento que produce pocos metros cúbicos, pero que tiene, digamos, poca perforación, mucho menor cantidad de servicios asociados a esa extracción, y lo que sí hay es el uso de químicos, el uso de tanques, el uso de anticorrosivos, o sea, de instalaciones que hay que irlas renovando, porque cuando uno dice agua, hay algo de agua potabilizable, pero en general es un agua que parece una salmuera, y es una salmuera con mucho olor y con mucho degradante que hace que las instalaciones tengan que ser cambiadas. Entonces el modelo CAPSA es ese modelo, entonces dice, bueno, ese es el modelo que va a tener la cuenca del Golfo San Jorge, o sea, operadoras pequeñas, más chicas, pero con un retorno de la inversión asociado también a competitivo con Vaca Muerta. Y esto es lo que uno también observa, y que bueno, estamos preparando un informe para el 13 de diciembre, en el sentido que yo les explico, es como un emprendedor, ¿no? Mis ingresos se mantienen y mis costos los paga otro. Hubo un cambio, ¿no? La empresa B y la empresa A se hace cargo de ese conjunto de costos, fundamentalmente el costo salarial, y lo pone fuera del sistema y con unas indemnizaciones altas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al yo mantener los ingresos y el precio internacional estar estable, entonces mis costos disminuyeron fuertemente. Entonces no se comprende demasiado, decir que tenemos que salir como a la desesperada a interactuar para que haya, digamos, una mejora en la rentabilidad de las empresas. Entonces ahí viene qué números se ponen en juego en la mesa, y la provincia, tanto como el municipio como en general el sector público, no pone números en la mesa. O sea, los números están del lado del sector privado. Ellos saben cuánto sale extraer, cuánto la baja de personal, cuánto es, entonces no se entiende mucho esta salida a correr, como ir a una reunión y decir, o se muere todo si no le entrego una cierta rentabilidad que está dado, digamos, por retenciones. Que otra discusión es si debiera o no debiera, pero como está planteado es, o nos quitan las retenciones o morimos, y nosotros vemos que eso no es así, pero son ciclos. En el 98 se produjeron 250 pozos aproximadamente, que es lo que se va a producir un poquito menos este año, y entramos en una crisis. En el 2001 el país entró en crisis, pero nosotros en ese momento teníamos Repsol. Entonces, el país estaba en crisis. Nosotros veníamos de un 98 muy golpeados, y entonces me acuerdo haber leído, en ese momento nos mandaban de España, nosotros lo pedíamos, en el 2004 haber leído un informe de Repsol en este momento. Dice, pese a la crisis regional en Argentina y pese a la crisis global del 2001, acuérdese el que tenga memoria, si es muy joven pregunta a su padre o a otro, una crisis tremenda en Argentina, la empresa está dando dividendos como nunca. Y esto para mí es una situación bastante análoga a la que está en este presente, pero esas cosas no se discuten, solamente se largan consignas genéricas y no se discuten. Entonces nosotros a poquito vamos poniendo desde el punto de vista
está público esos datos. Ahora esperamos hacerlo para el día 13 de diciembre, de presentar un tablero de comando sobre la parte petrolera y presentar algún informe que hable sobre estos temas. Está clara la situación y entiendo, está clarito como vos la desarrollaste. La inquietud que me surge, sobre todo en la última parte, está mal políticamente lo que voy a decir, pero cómo de alguna manera el caso Repsol 2001, que tenían rentas extraordinarias o ganancias extraordinarias, después no se pudo contener y que quede algo en pleno país 2002-2003, en plena crisis, ¿no? O sea, ¿cuáles son los anticuerpos, por así decirlo, que debería tener la sociedad, más allá de quien está sentado en Balcarce 50, ¿no? Pero la sociedad, los argentinos, a mí me gusta hablar más que de la Patagonia que de los argentinos, pero cómo no generar los anticuerpos para evitar estas cuestiones y que en momentos de caída como la que está ahora, como lo que vos acabas de marcar, tengamos los recursos o las reservas financieras para hacer eso, porque nadie pone una petrolera si no sabe que le va a rendir de acá a 10 años o alguna empresa grande o una pesquera. Todos saben que hay subida y bajada de precios de producción, etcétera. ¿Cómo es que no generamos los anticuerpos nosotros para evitar eso? En líneas generales podríamos hablar de una apatía de la sociedad, ¿no? Esa cuestión apática que hace que estemos pasando un momento malo en Argentina y que las personas, digamos, voten a una persona que dice les voy a seguir reestructurando el Estado. Entonces, esa apatía, o acá en Comodoro Rivadavia, que no sé, viene un equipo de fútbol, no sé, de la ciudad que sale campeón y se juntan, no sé, 500 personas y se sale a protestar por falta de agua, que ya empezó este verano, va a ser muy complicado, ya hay varios cortes programados y mucho más que lo normal y van 40 personas. Entonces, esa apatía se traslada acá porque es como que socialmente como que no prendemos. O sea, yo miraba los números de menos 7.000 puestos de trabajo. ¡Wow! Cerca de 5.000 serían de la industria petrolera. Claro, y se van callados. O sea, hay un silencio como... Yo estoy acá en este momento en kilómetro 3, como que si no pasara nada. Todo el mundo sigue igual, las cosas... Y esto es lo mismo que pasó, digamos, en el año 91, cuando YPF tenía 33.000 empleados y empezó a quitar, y acá quedamos 10.000 menos afuera de YPF. Y entonces, esas 10.000 indemnizaciones se van entrando. En ese momento eran, no sé, las roticerías, las canchas de pádel y otros. En este momento es, no sé, los maxi kioscos y el trader, o sea, porque todo el mundo tiene como idea de ser trader, y leía esta semana en Santa Cruz, 47 millones le habían estafado a uno, 30 millones a otro, 20 millones a otro. Entonces, hay un conjunto de cosas que se están dando, implosionan, se van hacia adentro, o sea, hacia adentro de las familias, hacia adentro, y no hay ese conjunto social para, digamos, en una época complicada, salir a decir algo a lo público. Mucho menos para transformar algo de lo público, que es la pregunta que vos me hacés. O sea, ¿qué se hizo desde el año 98 hasta el presente? Y nada, porque en el 2006 vino la ley corta y empezamos a tener un flujo petrolero importante, y la cuenca del Golfo salía por todos lados y entonces como estaba todo muy bien, no se hacía nada para transformar, digamos, diversificación económica, transformación, pensar un poco en el futuro. Ahora que nos agarra otra vez una crisis, como vos decís, cíclica, podríamos decir, vamos a salir, vamos de alguna u otra manera, que eso es lo que estamos describiendo, de alguna u otra manera, digamos, con un contexto más chico, con un petróleo mucho más acotado, yo calculo que vamos a estabilizarnos, pero como se llama, esa pérdida de 1998 al 2023, 22, cuando ya empezó a verse esta crisis, es muy importante, porque pasaron muchos gobiernos, tanto municipales como provinciales, y no se miró, digamos, la cuestión de fondo, que sería ver un programa de desarrollo. Nosotros seguimos con el programa de desarrollo de Altimir en los 60, evaluar un poco el turismo, un poco la hidrocarburos dividido en dos, uno mandando plata para Rawson y Trelew y el otro mandando plata para Río Gallego, y bueno, y este modelo va dando muestras de que se está cayendo, o por lo menos que va a decaer muchísimo, y entonces ahí tenemos que empezar a pensar colectivamente el nuevo patrón de desarrollo.
César, para continuar, en el otro informe, clarito y coincido plenamente con vos, ya tenemos que tener la madurez como sociedad de mirar para adelante y hacer las cosas para que no se vuelvan a producir estos tanto desempleo que se genera cuando se deja de producir. También es lógico que cuando se acaba el recurso natural, como es en el caso del petróleo, también es lógico la ecuación económica terminás haciendo eso, pero se tendría que haber generado algunas herramientas, como decíamos recién, para prevenirlas, pero bueno, ya está, no tenemos la máquina del tiempo para volver atrás y avisar. Che, en el 2025, el 23, 24 se puso brava. Y el tema del consumo de combustible, el otro indicador que sacaron ahora, que tengo acá los valores, no te preocupes, yo te voy a decir, decís que en Tierra del Fuego la venta de combustible se mantiene estable y en Santa Cruz hay una marcada disminución de nafta y de gasoil. Esa caída se debe también generada por la baja de la actividad, ¿no es cierto? Suponiendo. Claro, ahí está, vos estás haciendo el análisis que nosotros esperamos una vez que publiquemos todo, que las personas que tienen cargos públicos o privados empiecen a mirar estos indicadores y dicen, bueno, che, fíjate, no sé, bueno, el patentamiento de automotores, que algo que no nombré, en Tierra del Fuego se mantuvo. Bueno, perfecto. ¿Y qué sucedió en Tierra del Fuego para que pasaran estas cosas? Y bueno, le renovaron las fábricas de Río Grande. Entonces, ¿y eso cómo impactó? Y bueno, impactó en el consumo de nafta premium, que aunque aumentó fuertemente en este primer semestre. Entonces uno dice, pasándola a términos campechanos, dice, bueno, la gente ya se cuida de no usar el auto, ¿por qué? Porque está inestable su puesto de trabajo en las armadurías electrónicas de Tierra del Fuego. Entonces, como ya pasaron las elecciones y como le confirmaron el puesto de trabajo, sale a usar más el auto, va a comprar más a Chile, viene, vuelve, entonces la nafta premium tiene un incremento. Y a su vez, es como se llama, el incremento es mayor que el nacional, cuando vos analizás el acumulado, porque en el acumulado nacional ahí lo que se da es que, como se llama, son solamente Tierra del Fuego y Argentina están en verde, pero Argentina en el acumulado baja bastante, y en cambio Tierra del Fuego sigue alto, o sea, 4,9 en agosto con respecto a agosto, y creo que 5%, una cosa así, el acumulado de enero a agosto con respecto al año pasado, que era un año también complicado. No así en Chubut y Santa Cruz, donde los acumulados son peores que los meses. Lo tengo acá. En estos últimos meses, también dando la parte de que para qué se usan estos indicadores. En estos últimos meses todas las cosas tienden a subir un poquito. O sea, hay que ver, una parte es por estacionalidad, otra parte es porque hay un poquito más de nivel de actividad económica. Entonces con eso estamos nosotros, y utilizando los 10, digamos por ahí la mitad, un poquito menos de la mitad para la inversión y la mitad para el consumo, ir entregando aportes que digan desde el punto de vista físico, anticipándonos a lo que puede ser el punto económico que se va a dar los datos más adelante. Ahora, todo esto que acabamos de hablar de la caída de la producción, del desempleo y todo eso, con estos datos extraordinarios que hace el observatorio que ustedes tienen, que tenemos en la facultad, me sorprendió el dato del patentamiento, y te lo voy a leer porque entiendo que no lo estás en la calle y no podés tenerlo. Argentina, de enero a estos 9 meses, a septiembre, patentó un 61% más. Argentina, de 306.000 del año pasado a 495.000 más patentes. Ahora, Chubut creció un 77%, Santa Cruz un 49% y Tierra del Fuego un 63%. ¿Cómo es eso? Siempre es como, digamos, parafraseando a Javier Milei, ¿no? El rebote del gato muerto, decía Milei. Acá no hay incremento económico, que es lo que está pasando este año, ¿no? Uno dice, bueno, la economía está volando al 5%, pero uno no la nota porque vuela en algunos sectores con el rebote del gato muerto. Estamos comparando algo que sería primer semestre de un año un poquito mejor, 2025, con un año muy malo, 2024. Entonces, ahí se producen grandes diferencias. Igualmente hay que ver, porque esto es lo bueno de los indicadores, o sea, no
tienen interpretaciones, pero no tantas. Realmente hubo una mejora, claro. Una mejora a comprar autos. Hay que ver, digamos, el componente de dentro después, cuánto nacional y cuánto importado, pero realmente hubo una mejora a comprar autos. Y acá en nuestra región, específicamente, uno lo puede ver en las publicidades de la agencia, ¿no? Planes especiales para petroleros, esto que les relataba de grandes montos, 70 millones, 100 millones, 200 millones, 180, 300 millones de pesos, una parte fue para los autos. Entonces tuvimos un primer semestre muy fuerte que lo mido, digamos, los primeros 6 meses del año 2025 contra el 24, 23, 22 y 21. Y realmente se vendió, digamos, un 50% más en este semestre, asociado, nosotros decimos, ¿cuáles son las causas? La pregunta siguiente, que en líneas generales, cuando cobré una cantidad de plata muy importante, lo que hice fue cambiar el auto, darme un gustito, entre comillas, y entonces eso generó una demanda de 0 kilómetros muy potente. Está claro, y también está la necesidad de las propias agencias, pero a nivel país también creció. A nivel país también creció, y nosotros medimos Patagonia Sur, pero a nivel país creció, un y 60%. creció sobre un año malo, pero hubo un crecimiento potente. No tengo la referencia de los últimos 5 años, porque siempre es muy interesante medirlo con respecto a los años anteriores, porque ahí te da, digamos, un patrón de lo que está sucediendo. Claro, no. Evidentemente, acá en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y fundamentalmente asociado a Comodoro Rivadavia, cerca de un 40% de esa venta, se dio esto en ese sentido, y un 50% más de venta de 0 kilómetros, comparando los últimos 5 años del primer semestre de este año 2020. ¿Algún otro dato que quieras contarle a la audiencia al respecto, o qué es lo que va a hacer el observatorio de aquí hasta fin de año de datos, para que la gente entienda que estamos hablando con gente que tiene información precisa e importante? Venimos hace como 4 años amagando, y creo que este año vamos a llegar, estamos a un mes aproximadamente, es decir, hacer un tablero de comando de la industria petrolera, o sea que tanto para nivel académico como para nivel de gobierno u otro, poner todas esas bases de datos que tenemos en función de ser mucho más vistosas, asociadas a una actualización automática y un trabajo que está haciendo un chico ingeniero en Python, que nos va a permitir tener un tablero y visualizar todas estas variables y después sacar vos las propias conclusiones, o sea, que no estén mediadas solamente por nosotros. Ustedes ahora, gracias a lo que el espacio que vos me das, hay una mediación, nosotros producimos la información y yo la comunico, pero en definitiva es una voz, pero en cambio si yo le entrego eso a un conjunto de personas, tanto académicas como no académicas, de gobierno o empresario, uno puede sacar, digamos, mejores conclusiones, pero teniendo toda la data igual. Es como un tablerito, una mirada bonita, donde va a haber muchos indicadores que uno va a poder jugar entrelazándolos entre ellos y sacar conclusiones de qué puede pasar en la extracción de hidrocarburos y gas natural. Me preguntan acá por WhatsApp, César, ¿cuáles son los datos? ¿Dónde pueden bajar la información? ¿En qué página web? En la web de precios, webdeprecios.unp.edu.ar. Muchas gracias, como siempre, César, muy didáctico, muy claro, y a seguir mostrando los números que son los que manejan el país. Muchas gracias, saludos a todos. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelarioPatagonia.com.